Gracias, chiquitos. Gracias a Dios por el ministerio de niños que Dios nos está permitiendo. Lo estamos viendo crecer y es una siguiente generación. Mientras tanto, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el primer capítulo de la carta de Pablo a Tito. Seguimos en nuestra misión de predicar todo el consejo de Dios, porque sabemos que cada palabra fue escrita y tiene poder para darnos herencia con los santificados. Y estamos en el principio de esta hermosa carta que Pablo escribió entre el 62 y 64 después de Cristo. Esto sucedió después de su primer encarcelamiento en Roma y mientras estaba en libertad ministrando todas las iglesias. Probablemente le escribió desde Corinto o Nicópolis, y también ya había escrito primera de Timoteo, por eso se parecen un poco, pero el contexto es diferente. Pablo, como a Timoteo, llama a Tito verdadero hijo en la común fe, lo cual nos muestra que para Pablo Tito también era muy amado. Probablemente Tito se convirtió a la predicación de Pablo en su segundo viaje misionero, y es interesante que en Lucas nunca es mencionado el nombre de Tito, pero en las cartas Tito sí es mencionado y sabemos mucho de él a través de las cartas. En Gálatas lo vemos, por ejemplo, aparecer ahí, yendo al primer concilio de Jerusalén cuando decidieron que los creyentes no tenían que judaizar. Tito llega ahí. En segunda de Corintios 9 veces Pablo lo menciona. Podemos ver que Tito tenía amor por Pablo, era fiel, amaba a la iglesia. Pablo lo llama compañero y colaborador. Fue como Timoteo, aprendiz de Pablo. Amaba las ovejas, lo vemos a un Tito que amaba las ovejas, que era fiel, sacrificado por la obra del Señor, era confiable como para llevar ofrendas, como para llevar estas cartas de Pablo. Entonces era digno de toda la confianza de Pablo en su doctrina, en cuanto a su madurez espiritual, en cuanto a su liderazgo, su fidelidad, su diligencia, su amor genuino por las ovejas. De hecho, los padres de la fe, los historiadores, hablan de Timoteo como un hombre fuerte, prudente, pacificador, restaurador, que sabía qué hacer en situaciones difíciles, respondía bien. Y lo vemos por última vez mencionado en segunda de Timoteo cuando Pablo lo manda a Dalmacia. ¿Por qué escribe esta carta? Bueno, pues libre de su primer encarcelamiento, pasa por Creta y seguramente andaba con Tito y deja a Tito ahí viendo la necesidad, así como a Timoteo lo deja en Éfeso. Probablemente Tito le manda un reporte a Pablo y Pablo en respuesta le da esta carta. ¿Cómo se forma la iglesia de Creta? Bueno, pues sabemos que pudo haber cristianos desde el Hechos 2, cuando comenzó la iglesia en Pentecostés. Había judíos cretenses ahí que escucharon el evangelio. Seguramente ya había creyentes allá, pero no iglesias establecidas en sí. Algo muy importante de Tito es el contexto social y cultural de Creta. Yo creo que de cada carta de la Biblia es bien importante que podamos saber el contexto, porque eso le da peso, nos hace ver que no nada más son historias o algo así, es alguien preocupado o ocupándose de algo, de una situación que está pasando en un lugar, como si alguien nos escribiera una carta acá en Memphis, ¿no? Y Creta es interesante. Bueno, esta isla está ubicada en el mar Mediterráneo, al sudeste de Grecia, sudoeste de Asia Menor, si quieres poner el primer mapita ahí, y al norte de África, ahí en el centro, ahí donde está esa bolita ahí, 162 millas de largo, 6 y 4 millas de ancho, pero es interesante porque es una de las islas más grandes de ahí del mar Mediterráneo, ¿no? El hecho de estar ahí la hacía estratégica su posición o su ubicación, entonces fue muy influenciada por la civilización greco-romana, y llama la atención que Creta tenía fama de no tenía una buena reputación en cuanto a sus habitantes, era un lugar difícil. De hecho, los historiadores hablan de que de Capadocia, Chipre y Creta, que son las ciudades más grandes de ahí, Creta se las llevaba a todas, ¿no? Era gente difícil, gente violenta, gente inmoral, que arreglaban las cosas siempre a pedradas o a palazos, ¿verdad? Hacia ese tipo de gente. Dice Tito en 1:12, dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Imagínate ese tipo de gente. Pero Dios vino a llamar, no te preocupes, a lo vil y lo menospreciado. Pero imagínate dónde está Tito, en un lugar donde no puedes confiar en lo que se te dice, gente cruel, gente floja, abusiva, solo pensando cómo satisfacerse. Bueno, en esta sociedad ahí está Tito, corrigiendo lo deficiente en una iglesia que viene saliendo de esa cultura porque vino a Cristo.
Entonces piensa en eso, siempre que estemos leyendo este libro a Tito, piensa en ese tipo de gente, no un lugar fácil. Vamos a ver que había rebeldes en la iglesia, había gente fraudulenta, había falsos maestros, había gente impía dentro de la iglesia. Iglesias tenían poco tiempo de haberse establecido, eran jóvenes y eran vulnerables. Entonces Tito tenía que establecer un estándar para nombrar líderes fieles, ¿no? Con una vida coherente entre la verdad y la conducta que tuvieran, para que pudieran llevar a los demás y a los demás como un ejemplo, ser como un ejemplo para los demás. Por eso Pablo escribe esta carta a Tito para animarlo, para fortalecerlo. Temas principales de esta carta, bueno, los voy a estar mencionando para que siempre que leas Tito te acuerdes. Lo que te decía mi hermano es importante, mi hermano. Ve haciendo tus notas, no te vengas nada más a sentar el domingo. Haz tus notas, crece en la palabra, recuerda lo que tienes, guarda tus notas y haz tu propio estudio de lo que te voy diciendo. No sé cómo los de Berea, ¿no? Los de Berea que revisaban siempre si las cosas que escuchaban estaban de acuerdo a la palabra. Hazlo tú también, te lo aconsejo. Y vemos esto, una de las principales enseñanzas de Tito es eso: sana doctrina va a producir sana conducta. Buena doctrina demanda buena conducta, porque los cretenses estaban acostumbrados a ser impíos y podían estar acostumbrados y quizá podían pensar que se puede creer y seguir viviendo sin cambiar en absoluto. No, eso no es así. Hay mucha gente que piensa que es así y no es así. Si tu doctrina es buena, entonces tu doctrina demanda que tu comportamiento refleje lo que estás diciendo. Si tú estás diciendo, mi Dios es soberano, poderoso, santo, todo lo ve, todo lo sabe, entonces ¿cómo te conduces? Como alguien que sabe que tiene un Dios así. Lo que piensas, lo que sientes, tiene que reflejar esto. Es lógico que sana doctrina produzca en ti buena conducta. Tu entendimiento de la verdad va a afectar tu voluntad y va a afectar entonces tu manera de vivir. Y podríamos decir que el versículo clave de esta carta es Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Guarda eso porque luego te voy a preguntar en el examen, ¿cuál es el versículo clave? Entonces, una sana doctrina conduce una sana conducta. Si hacemos eso, este es otro tema de la carta, entonces vamos a ser testigos fieles y creíbles. O sea, nuestro evangelismo que hacemos en las calles, en nuestro trabajo, con nuestra familia extendida, va a ser eficaz. Porque ese era otro propósito: tener un evangelismo eficaz y poderoso en una cultura de mentirosos, de malas bestias, glotonas y ociosas, ¿verdad? Piensa en eso siempre, mi hermano. El evangelio de Cristo dice es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces no es coherente presentar un evangelio poderoso que no tenga el poder de tocar mi vida. Eso es incoherente. Eso suena a religión. Y dado en la cultura en la que vivimos no es tan diferente. La única manera de llamar la atención de una audiencia ya tan saturada de religión como en la que vivimos, mis hermanos, porque aquí tenemos una iglesia en cada esquina, la única manera es dar testimonio de un evangelio poderoso que transforma. Y esta carta nos va a pulir. Nos va a enseñar que el cristianismo es muchísimo más también que autodisciplina o religiosidad. Nos va a enseñar que el evangelio es poder de Dios para salvación, no solo de muerte eterna, sino del pecado presente. Eso es lo que tenemos que ver y pedirle a Dios: Señor, tu evangelio es poderoso para librarme de adicciones. Tu evangelio es poderoso para librarme de cadenas de cualquier pecado, sea lujuria, odio. Tu evangelio es poderoso para transformar mi matrimonio, para transformarme a mí, para llevarme a la imagen de Jesucristo. Y de eso se trata esta carta también. Eso tienes que recordarlo. Uno de los testimonios más convincentes que un cristiano puede dar es de una vida justa, santa, generosa, sujeta a la verdad, que se parece a su Señor. Y la semana pasada revisamos este saludo de Pablo, que es uno de los más largos, y pudimos ver cómo Pablo siempre comienza con eso. Pablo siempre nos muestra el por qué nos va a decir algo, por qué nos va a pedir algo. ¿Por qué? Porque hay algo grandioso, maravilloso que ya se nos ha dado. Y podemos y debemos, es lógico, responder en obediencia y amor. Vimos estas 4 verdades, las cuales tienes que poner en tu mente y en tu corazón. Tienes que meditar, mi hermano, meditar en la palabra. Ahora que estemos en Sembrados, es una de las partes que te dice: medita en la palabra, escucha lo que estás viendo y medítalo durante la semana. Y lo primero que nos dijo Pablo fue eso: representamos una autoridad divina. No nos representamos a nosotros mismos. Estamos llamados a hacer bien al que nos salvó, al que nos rescató y al que nos está enviando. No nos servimos a nosotros mismos. Servimos a nuestro Rey. Somos esclavos suyos por amor.
Otra verdad que nos dijo a la que debemos responder es que tenemos una esperanza segura. Dios ha prometido, Dios que no miente, ha prometido desde antes de la fundación del mundo que tenemos un evangelio, que Él nos ha salvado. Y este evangelio de salvación nos salva y nos transforma, que debemos saber y responder al saber que somos hijos genuinos de Dios. ¿Por qué? Porque hay gracia de parte de Dios, hay misericordia y paz de parte de nuestro Dios fluyendo en nuestras vidas. No sé cuántas situaciones o problemas tengas, no sé qué estés utilizando, cuáles sean tus recursos para salir adelante en tu trabajo, en tus problemas, en tus situaciones, pero debes de recordar que Dios está proveyendo desde el cielo a sus hijos de gracia, misericordia y paz hoy para recibirla. Entonces tienes que tomar esos recursos. Vimos eso, nadie puede levantarse delante de Dios, absolutamente nadie, de no ser por el poder de Dios sobre nosotros. Y todo esto debemos responder a nuestro Señor. Porque nosotros, mis hermanos, no somos muy diferentes a los cretenses. Sí me gustaría decir que los cretenses son muy diferentes a mí, pero no, la realidad es que no. Nuestra cultura, vivimos en una cultura en estos tiempos yo creo que peor que la de los cretenses. Pero necesitamos comenzar con esta verdad, mis hermanos. Dios es suficiente y es posible responder y levantarnos y hacer su voluntad. Por eso el día de hoy nos toca comenzar con aquello que el Señor le pidió a Tito a través de Pablo. Necesitas, Tito, corregir lo que está deficiente para que puedas estar en una posición de recibir la bendición de Dios. Y una vez más, Pablo va a comenzar con el carácter de una persona. Me encanta esto, mis hermanos. Los cretenses estaban enfrentando problemas, peligros, pero Pablo va a dar sus primeras instrucciones y su primer tarea, la misión que Pablo le da a Tito a llevar a cabo es lo siguiente, es corregir lo deficiente. Por eso yo titulé el mensaje completando lo incompleto. Y ahorita vamos a leer por qué es completando lo incompleto. Y vamos a dar lectura desde el versículo 5 al versículo 8, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución o de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Verdad? Y este es lo que vamos a leer hasta hoy, completando lo incompleto. Y mi primer punto es ese, restaurando el liderazgo con creyentes con buen carácter y sana doctrina. Este es el primer punto para completar lo incompleto, restaurar el liderazgo y poner a creyentes con buen carácter y sana doctrina. Y comenzamos con eso, dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Es interesante esta palabra, leipo, deficiente. Y se refiere a algo no que sea deficiente porque está descompuesto, por eso le puse este nombre, sino porque está incompleto, mis hermanos. Y esta imagen me encanta, porque sabes que eso sucede con nosotros los creyentes. Antes de Cristo, incluyéndonos a nosotros, nacemos descompuestos. Por ser hijos de Adán, nacemos incapacitados espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, inservibles como un cadáver. Así estamos. Ahí no hay nada que hacer, está descompuesto. Pero en el momento en que somos restaurados por Cristo, recibimos vida nueva. Y así como Lázaro, imagínate un cuerpo que estuvo muerto por 4 días, el cual recibe vida, pero al despertar Lázaro, me imagino que sus vendas o su ropaje no olía muy bien. Su cuerpo, sus músculos, sus órganos quizás estaban restaurando completamente, pero necesitó tiempo para reanimarse, caminar y otra vez hacer útil otra vez en vivo ya, para ser completamente funcional. Así nosotros también. Cuando venimos a Cristo recibimos vida nueva y progresivamente comenzamos a ser útiles otra vez. Pero seguimos viendo deficiencias en nosotros. Estamos incompletos todavía. Por la gracia de Dios vamos caminando por el poder del Espíritu Santo, vamos hacia la restauración, hacia la madurez, hacia la perfección. No por estar descompuestos, pero por estar incompletos, porque ya tenemos vida, el Espíritu Santo está en nosotros, una nueva naturaleza que nos guía a la verdad, que nos está enseñando a amar la justicia, estamos aprendiendo a amar la voluntad de Dios, lo que es bueno, pero como ya dijimos, es un proceso.
Para unos y para su beneficio, este proceso es más corto. Qué bueno, bien por ti, te felicito, porque va a ser bueno para ti. Para otros y para su dolor, por su rebeldía, el proceso es más lento. Pero lo hemos venido viendo en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan los que estamos los jueves? Podemos alentar el camino hacia la verdadera bendición que Dios quiere para nosotros. Lo podemos alentar, lo podemos detener, lo podemos obstruir por ser incrédulos y desobedientes, ¿no? Por ser rebeldes. Pero en fin, ese es el estado actual de la iglesia de Creta y muchos de nosotros igual. No está completa, no está descompuesta, pero sí está incompleta. Porque necesitamos ir a la madurez, todos tenemos que ir creciendo hasta, dice la palabra en Efesios capítulo 4, hasta llegar a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces Timoteo necesitaba corregir, es la palabra epidiorzo. Esta palabra se utilizaba para referirse al trabajo ortopédico de un hueso, ¿no? Poner estos aparatos para enderezar, arreglar. Y se refiere a esto, acabar de organizar, poner en orden, rectificar algo que está chueco o incompleto o defectuoso. Tenía que restaurar lo que había quedado en desorden. Y mis hermanos, eso es algo que tú y yo necesitamos cada día. ¿Por qué crees que venimos a la iglesia? ¿Por qué crees que hay discipulados? ¿Por qué crees que llamamos a la oración? Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enderezados constantemente. Nuestro corazón tira para el monte, como dicen, ¿verdad? Está chuequito y constantemente necesita ser reorganizado, necesita ponerse en orden, necesita crecer. Y la gracia de Dios continuamente es lo que hace. Nos fortalece, nos destuerce, va poniendo en orden nuestras vidas. Va completando lo que está incompleto y deficiente. Muchas veces nuestro matrimonio no camina, pero venimos a Cristo, venimos a la palabra, ponemos los principios y comienza a ser ordenado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es maravilloso, es la vida que Dios quiere para nosotros. Y Tito necesitaba ordenar y completar a la iglesia en Creta. Y entonces me llama la atención, lo primero que tiene que hacer es establecer ancianos. Establecer ancianos. ¿Qué es un anciano? No es un viejito, sino habla de su madurez espiritual, a eso se refiere. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No sabemos si había iglesias establecidas en cada ciudad, pero sí se requiere de un anciano en cada ciudad para que pueda haber una iglesia. Y es importante que el que esté como líder sea un líder competente, sea un modelo a seguir para la iglesia. Pablo le dice, de acuerdo a las instrucciones que te di, establece ancianos en la ciudad. Qué interesante, otra vez comienza por esto y nos vuelve a dar una lista. Y como lo vimos en 1 de Timoteo, estas no son requisitos. Tampoco le da una lista de cualificaciones escolares, ¿no? Con este diploma, que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro. No, otra vez comienza con un carácter, lo que es la persona en su corazón, una identidad. Recordando lo que vimos la semana pasada, ¿a qué se refiere esta lista entonces? Es una vida transformada por la gracia de Dios. Es lo que es esta lista. Alguien que ha tomado seriamente para sí los principios bíblicos, que ha meditado en eso, que viene, que escucha y dice, Dios, tú me hablaste, Dios, tú estás hablando los domingos, tú estás hablando los jueves, tú estás hablando cada vez que abro la Biblia. Yo pongo atención. No son lindas canciones para mí que solo me emocionan y que después me olvidan. No. Esta lista que estamos viendo es la lista de una persona que ha puesto por ahora y que ha escuchado y que ha recibido la gracia de Dios. Porque en realidad todo creyente, mi hermano, todo creyente está llamado a ser transformado a la imagen de Cristo. Para eso fuimos salvos, eso dice la Biblia, ser santos para Él. Obviamente no es como la religión lo exige. ¿Cómo lo exige la religión? De mi fuerza de voluntad, esfuerzo propio, no se trata de automejorarme y de echarle ganas, no. La Biblia nos habla de la acción poderosa del Espíritu Santo en una persona que ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Pues una persona que con toda sinceridad, después de haber nacido de nuevo, entrega sus convicciones, su mente, entrega su vida como un sacrificio vivo y santo al Señor. Le rinde su corazón, le rinde su alma, sus fuerzas. Se rinde a la verdad. Por eso no son requisitos, son características de alguien nacido de nuevo. Y me gusta porque estas características pueden ser tuyas. A todo aquel que ha creído, todo aquel que decida vivir para servir a Dios y agradarlo, es evidente que esta lista, porque es una persona controlada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que hace en cada creyente, por si no sabías. No nada más nos hace sentir más felices, el Espíritu Santo nos corrige, nos completa, nos madura, nos perfecciona, para que podamos a la misma vez ayudar a otros que están en ese proceso. Eso es lo que debe hacer un líder espiritual.
Y a eso nos llama el Señor, a enseñar, a modelar estándares bíblicos. Imagínate, si alguien va a hablar de santidad, si alguien va a hablar de justicia, no lo podrá hacer si no lo está experimentando en su vida personal. Alguien que no es coherente entre lo que enseña y practica va a tropezar por su conducta, y entonces lo que tiende a hacer alguien así es baja los estándares bíblicos para no verse tan mal. Y eso es desastroso, porque afrenta a Dios y la iglesia es debilitada. No podemos hacer eso. Por eso es muy importante que el liderazgo, los que estamos al frente, si Dios te ha llamado a enseñar, si Dios te ha llamado a presidir, tengas estas características. Y si tienes a quien presidir, si ya eres papá. Por eso hay pecados graves que si un pastor incurre en ellos, no puede volver a ser pastor, y tristemente hay muchas iglesias donde los vuelven a poner. Por ejemplo, pecados de impureza sexual, cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, pecados de falta de integridad en cuanto al dinero, cuando se maneja falsa doctrina. Esos son pecados que alguien, ahí sí Dios está poniendo título, le está diciendo, no puede regresar al púlpito una persona así. No que Dios no le perdona, Dios le perdona sí, pero no en esta función. Dice John MacArthur en una parte, un hombre que ha dilapado su integridad, manchado su púlpito y destruido la confianza de sus hermanos en la fe, no ha perdido la salvación o el perdón, pero delante de Dios sí pierde el privilegio de ejercer liderazgo en la iglesia. Claro, imagínate, impureza moral, impureza doctrinal, ¿cómo va a estar enseñando o buscando autoridad sobre las personas en la iglesia? Ahora, hombres y mujeres de Calvary, todos y cada uno de nosotros deberíamos de estar buscando poder del Espíritu Santo. Todos deberíamos de estar buscando este estándar. Todos deberíamos estarlo anhelando, rogando, presentando nuestro ser al Señor para ser esto, corregidos, restaurados. Porque también te voy a decir algo, no existe otra manera de ser verdaderamente plenos y llenos de gozo. Si hay algo que no te permite ser feliz, pleno, es tu pecado, es que estás torcido, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor y nos destuerce, ya podemos caminar con libertad. Otra cosa, otros nos están viendo. Si eres madre, si eres padre, si eres soltero, hay otros que ya están buscando un modelo a seguir. Y yo sé que hay muchas cosas que no entiendes, pero si eres responsable de lo que ya entiendes y de lo que Dios ya te ha concedido en Cristo. Ahora, estableciendo esto, vamos a ver el tipo de gente que el Señor llama para enseñar a otros, para hablar su verdad, para ayudar a otros en su caminar con Cristo. Acuérdate, necesitamos maestros, necesitamos discipuladores, pero esto es lo que Dios pide de ti a partir de aquí. Y lo primero para Tito era identificar a gente con estas características para ponerlos como ancianos presbíteros, te digo, donde viene la palabra presbítero. Y me gusta, porque ¿sabes qué? Tito no tenía de dónde sacar. Tenía que ir y buscar de estos cretenses mentirosos, malas bestias, y buscar gente transformada. O sea que eso nos da esperanza. Me gusta eso. Y tengo mi segundo punto. Teniendo una reputación pública intachable. Esa es la manera de completar lo incompleto. Dice el versículo 6a, el que fuere irreprensible, ya lo habíamos visto antes, enécletos, es no acusado, alguien irreprochable, intachable, libre de acusación, alguien que no tienen que llamar a rendir cuentas, sin acusación alguna, ¿verdad? Como resultado de alguna investigación pública. No nada más es una absolución, sino que no encuentra nada que se le quede pegado de lo que le dijeron, de lo que lo acusaron. Alguien no culpable, dice eso, por encima de todo reproche. Obviamente no habla de perfección, porque nadie en esta tierra es perfecto hasta el día de la glorificación, pero sí habla de esta reputación pública. Dice en primera de Juan 1:8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no habla de perfección. Dice Santiago 1 al 2, dice, en el 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. No se trata de ausencia total de pecado, sino que no exista un defecto o un pecado en la vida del líder que justifique poner en duda la virtud que Dios le ha dado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente yo soy modelo, tengo que ser modelo de carácter moral y espiritual. Tú deberías serlo para tus hijos, cualquiera que enseñe. Y eso es lo que hace el Señor. No puedo predicar correctamente y vivir incorrectamente. Entonces, hay virtudes, sí, que Dios puede utilizar de una persona con cualidades empresariales, porque esa es otra cosa, ¿no? Gran productividad, si son buenos para mover gente, pero eso no es lo que llama al Señor.
Dios nos llama a gente a ser promotores, hombres de negocios, psicólogos, animadores, presidentes. Dios llama a servidores o líderes a ser hombres piadosos. Eso es lo que llama. Un ejemplo, coherentes con una sana enseñanza. Porque van a ir a buscar a los perdidos en Cristo, a los perdidos. Van a discipular, van a nutrir creyentes, administrar la iglesia local, poner actividades, tomar decisiones sabias, utilizar los recursos que Dios nos da con sabiduría, orar fervientemente por la iglesia, disciplinar, exhortar a aquellos que están en pecados, equipar a otros para la obra del ministerio. Eso es lo que hace un pastor. Necesita una actitud humilde y de servicio, y para eso se requiere un carácter piadoso. Me gusta eso. Un líder, un pastor, maestro tiene que ser irreprensible, honesto. Si no, no está calificado. Porque si lo haces diferente puede traer consecuencias. ¿Te acuerdas lo que vimos en 2 de Timoteo? Dice 2 de Timoteo 2, 19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y alguien podrá decir, no, pues ¿cuándo? Bueno, pues te vuelvo a decir, ¿dónde estaba Tito? Tito no tenía que ir a Jerusalén o a otro lugar. Él tenía que escoger de los cretenses de mala fama. Entonces, ¿qué tenía que hacer Tito? Lo que para los hombres es imposible, ¿qué dice la Biblia? Para Dios es posible. El evangelio de gracia es poderoso para transformar aún la cabeza más dura de cualquier cretense. Y si lo hizo con ellos, eso significa que lo puede hacer con nosotros, porque su gracia es eficaz, mis hermanos. El Espíritu Santo es poderoso para equiparnos y transformarnos. Por eso no podemos pretender ser los mismos. Toma estos rasgos de carácter y comienza a anhelarlos, comienza a pedirlos a Dios. Tenemos que entregarnos a Él, tenemos que rendirnos a Él diariamente, tenemos que hacer morir nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Tenemos que negarnos a nuestras convicciones personales que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Acuérdate de eso, mi hermano. Memphis cuenta contigo. Esta iglesia cuenta contigo. El Señor está buscando hombres y mujeres así, irreprensibles. Si tú no eres irreprensible hasta hoy, puedes comenzar a hacerlo. Y nos dice en qué debemos ser irreprensibles. Me llama la atención el énfasis de Pablo, mi hermano. Eso me gusta mucho, porque lo voy a decir más adelante otra vez, pero realmente un carácter cristiano es la mejor protección que puedes tener. El tercer punto es ese. ¿Cómo completar lo incompleto? Busca una alta moralidad sexual. Dice el versículo 6b, marido de una sola mujer. Una traducción más literal sería un hombre de una mujer o esposo de una mujer. ¿Te acuerdas de la canción de Torrefuerte que lo dije en 1 de Timoteo? Lo que tienes que hacer, me gusta mucho. Dice, ser hombre es respetar, es esperar. No es hombre el que por placer lastima y después se va. Ser hombre es responsabilidad. Ser hombre no es hacer lo que quieres, sino lo que tienes que hacer. No es hombre el que pretende satisfacer a muchas mujeres, sino aquel que es capaz de satisfacer a una sola en todas sus necesidades, toda su vida. ¿Y qué dicen las mujeres? ¿Verdad? Bueno, pues ahora les tocó a las mujeres, pero así es, mis hermanos. Lo hemos visto antes, mis hermanos, pero nos está diciendo esto, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir con este rasgo de carácter? Bueno, hay varias posiciones al respecto. Algunos dicen que tiene que estar casado, pero obviamente Pablo ni estaba casado, el Señor tampoco estuvo casado, o sea que no se refiere a eso para ser pastor. Otros dicen que no debe haberse divorciado y volverse a casar, pero yo creo que cada caso es diferente. Por ejemplo, no creo que se refiera a si una persona no era creyente y después de una vida turbulenta el Señor le rescata y finalmente nace de nuevo y su vida es transformada. En fin, hay muchas historias de gracia, de redención y de perdón, pero está hablando de algo muy importante. Se refiere a alguien que está felizmente casado bajo las normas bíblicas. Obviamente sin la poligamia eso no lo quiere, no es permitido, pero se refiere a un hombre que está moralmente sano. Un hombre que está feliz en su matrimonio refleja que es moralmente sano. Un hombre que es fiel, un buen esposo, que ha entendido su papel dentro del pacto matrimonial. Es una persona libre de inmoralidad sexual, de lascivia, de infidelidad. Porque tener más de una mujer tiene como raíz eso, ¿no? Lascivia, codicia, no conformarte con la mujer que tienes por más hermosa que sea. Entonces,
Un anciano, alguien que lidera, tiene que tener una reputación sin manchas en cuanto a esto, sin tacha, que es fiel a su esposa, que tiene pureza sexual. Debe ser libre por completo de fornicación, adulterio, divorcio, nuevos matrimonios, amantes, concubinas, hijos ilegítimos. Imagínate hablar de pureza sexual y tener una mancha de este tipo. Dice en Proverbios 6, 27 al 33, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, ¿verdad? Obviamente estamos hablando no del pasado, sino desde que estás en Cristo. Alguien que está en Cristo, que ha entendido su lugar en Cristo y en su matrimonio. Estamos hablando de eso. Por eso hacemos tanto énfasis en esta iglesia en matrimonios sanos, en seguir los principios bíblicos, en ponerlos por obra. Acuérdate de eso, matrimonio. Si tu matrimonio no funciona, no estás poniendo por obra los principios bíblicos, punto, porque funcionan. Un matrimonio sano, ¿sabes qué? Es protección para los dos cónyuges, protección precisamente de impureza sexual, protección para los hijos. Entonces, nuestra vida matrimonial dice mucho de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un testimonio público de que el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas o de que no le estás permitiendo hacer algo. Un testimonio de un matrimonio en orden habla de pureza sexual, habla de compromiso, habla de contentamiento. Como dicen, ¿no? ¿Cómo está la cara de tu esposa, ¿no? ¿Feliz o no? Es importante. Habla de vagancia espiritual, si no está en orden. Por eso tienes que observar de cerca la vida matrimonial del que te dirige o el que te está dirigiendo. Y más importante, pide a Dios esto para tu vida, porque vas a ser pleno y libre de culpa para poder servir al Señor. Si estás en orden, pues en desorden, pues de una vez ponte en orden. No te me desordenes, no vale la pena. Dios puede rescatar la vida de un cretense que un día fue mentiroso, mala bestia, glotón y ocioso. Eso significa que si se lo permitimos, Él lo puede hacer con nosotros. Convertirnos en buenos esposos. ¿Cuántos quisieran eso? No más uno. Yo también, yo sí quiero eso. Bueno. ¿Cuántos quisieran eso entonces? Así es, ¿verdad? Otra manera de completar lo incompleto, mis hermanos, dice, mostrando que somos sabios para liderar al tener una familia en orden. Una cosa es mi relación matrimonial, otra cosa es la manera en la que yo lidero mi matrimonio. Checa, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Primera de Timoteo añade que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es interesante, ¿verdad? Dios tiene hijos, no nietos, lo sabemos, pero nosotros como padres obviamente no podemos revelarles a Cristo a nuestros hijos, no podemos hacer cristianos ni a ellos ni a nadie, pero sí les podemos dar un ejemplo y de esto está hablando. Podemos y debemos instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que estorbarlos, no podemos patrocinar sus pecados. Llegará el momento en que ellos hagan sus propias decisiones fuera de casa, ¿verdad? Y eso ya es harina de otro costal. Pero un hombre de Dios va a estorbar a sus hijos con toda sabiduría, no les va a abrir la puerta a la maldad. No, pues es que ya le dije y no me hace caso, nada que ver. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Y un anciano no debería haber fracasado con sus hijos a la hora de transmitirles su fe. Yo siempre les digo a mis hijas, y lo comento y lo he comentado otras veces, soy su mejor sponsor, voy a procurar lo mejor que yo pueda, lo más que tenga va a ser suyo, pero si ustedes eligen el mal, no esperen absolutamente nada de mí porque yo no voy a ser sponsor de ninguno de sus pecados. Yo no las voy a apoyar para que sean instrumentos de maldad. No lo voy a hacer. Ellos van a hacer sus propias decisiones, esperamos que se entreguen al Señor desde chiquitos, pero sí, lo que está diciendo aquí es que debe ser un hombre que sabe administrar su casa. Si no sabías, sabes que tienes la Biblia para aprender a disciplinar a tus hijos, a instruirlos. Aquí está, a estorbarlos. Y sí, hacer annoying con tus hijos. Mis hijas, pues ahora que mi hija ya está más grande, ¿verdad? De las cosas que le sonaban annoying, ahora le están sirviendo en la universidad, ahora antes de casarse. Estás llamado a enseñarles lo que es bueno y lo que es malo con toda claridad, a animarlos, a inspirarlos, a proveer un ambiente en casa donde crezcan en justicia, en el amor de Dios. El gran mandamiento que dice,
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Checa el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, hasta la fecha. Bueno, ahorita ya me callo más, pero mis hijas se quejaban de que no las dejaba ver una película a gusto, porque todo el tiempo les estaba diciendo. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y entre tus puertas, por todos lados en tu casa. ¿Qué más tiene que hacer un hombre de Dios o una mujer de Dios también? Respetar en todo momento y poner por obra los proverbios que dicen, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él, pero instrúyelo, que implica lo que vimos hace ratito en Deuteronomio. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Si tú no estás instruyendo a tu hijo, si desde chiquitito lo estás aborreciendo, no lo estás amando, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de necedad, hazle un bien, no le hagas un mal. Por eso dice, la disciplina física lo alejará lejos de él. Proverbios 23:13 al 14, no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte, les estás haciendo un favor. Obviamente no habla de abuso infantil, pero habla de disciplina, habla de corrección, habla de instrucción. Nuestros hijos nacen pecadores, mis hermanos, y es un gran mal el que les estás haciendo si los dejas con ese pecado en su corazón. Nuestro deber es formarlos, instruirlos, que de nuestra parte ellos no se les haga fácil escoger rebeldía y orgullo, que de nuestra parte ellos aprendan a ser instruidos, a sujetarse, a honrar, a respetar, y si no se sujetan, te honran y te respetan a ti, jamás lo van a hacer con Dios tampoco. Disolución es la palabra azotia. ¿Sabes a qué se refiere? A despilfarro, libertinaje, alboroto. O sea, lo que se hacía en los antros paganos de aquellos tiempos. Entonces no puede ser eso. Tienes que enseñar a tus hijos a amar la justicia, la verdad. Tienes que enseñarlos a no asociarse con aquellos que aborrecen a Dios. Tienes que decirle a tus hijos, oye, ¿cómo puede ser que tu mejor amigo sea esta persona que no le interesa a Dios para nada? Hijo, escoge tus amistades. Rebeldía es la palabra anupotactos. Anupotactos. Se refiere a hijos obstinados, contumaces, que se niegan a reconocer la autoridad, a someterse a la autoridad de sus padres y a la sociedad. No puedes permitir eso en tus hijos. Un hombre de Dios no puede permitir que sus hijos estén haciendo eso. Tienes que trabajar con ellos desde chiquitos, hasta que salen del hogar. Entonces, eso es lo que tiene que mostrar un anciano. Haber entendido estos principios y ver que sus hijos estén en sujeción, que no les estás permitiendo andar en libertinaje, obviamente cuando están bajo tu casa. Y esa es una señal de un buen gobierno. Hijos que son sujetos y respetuosos a sus padres. Porque si es evidente que los hijos andan en rebeldía y disolución, no te respetan o no guardan, hay un mal gobierno de parte del papá. Y en ese caso no importa qué bien preparado estés para enseñar o predicar, no estás calificado para eso. Eso es importante. Dice en 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Acuérdate, nuestro primer ministerio, ¿cuál es? Nuestro hogar. Los hombres somos cabezas de nuestro hogar, dirigimos. No debemos pretender tomar el timón de la iglesia si el barco de nuestro hogar se está hundiendo. No puedes decir, estoy edificando el reino de Dios y no tengo tiempo para mi familia. Es incoherente. Si eres infiel en tu familia, vas a ser infiel como líder en la iglesia. Si eres abusivo o negligente en tu casa, lo vas a hacer en la iglesia igual. Dios creó primeramente la familia antes que la iglesia. Familias sanas resultan en iglesias sanas. Entonces, la solución tampoco es que dejes el ministerio, ese es otro desbalance. Responsablemente lo que tienes que hacer es poner por obra los principios de la palabra que has escuchado por tanto tiempo, dejar de justificarte, poner manos a la obra y Dios va a ser suficiente para poner todo en su correcto orden. Y es algo lógico, mis hermanos. Si Dios te ha dado una familia, una esposa, hijos a quien cuidar, amar, instruir, guiar a los pies del Señor, óyeme bien, esa responsabilidad la tienes, seas líder de la iglesia o no. Y necesitas ser fiel en tu hogar para poder hacer un buen trabajo en la iglesia. Cuida también el otro extremo, no idolatres a tu familia. ¿De qué manera? No, yo no puedo servir, no puedo tomar un ministerio porque estoy atendiendo a mi familia. Tampoco funciona así. En Cristo hay equilibrio y la iglesia es parte de la vida cristiana. Necesitas cuidar a tu familia y necesitas la iglesia para aprender a hacerlo.
Y si no sabemos gobernar nuestra casa en todas las áreas, física, espiritual, económicamente, si hemos sido infieles o negligentes, si no nos hemos puesto las pilas, no esperemos que Dios nos llame a un ministerio. Entonces tenemos que comenzar a ponernos de rodillas, levantar manos santas, interceder por nuestra familia, interceder por nosotros, comenzar a orar. Señor, yo quiero esto. Y si Tito, otra vez, porque tienes que recordar el contexto, si Tito pudo encontrar entre cretenses, malas bestias, hombres transformados, eso significa que el evangelio es poderoso para transformar a cada uno de ustedes, varones, que estamos aquí. ¿Estamos o estás familiarmente torcido? Deja al Espíritu Santo hacer su parte en ti. Si ya tienes tiempo aquí y sigues torcido, pues ya es hora de que te pongas las pilas. No solo escucha, pon por obra. Al Dios Altísimo está hablando, el Dios Altísimo quiere enderezarnos. Pero escucha, atiende, obedece. Punto número 5. Entendiendo que estamos administrando cosas del reino de Dios. Eso me encantó también. Esa es otra manera de enderezar lo que está torcido. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Obispo viene de la palabra episcope, que significa sobrever, ¿no? Alguien que vigila, que cuida a otros. Y ese la Biblia utiliza para referirse a los pastores igual. Pastor, obispo o anciano se refiere a la misma persona, ¿no? Pero ese es un área, una responsabilidad que un líder tiene que cumplir. Y dice, es necesario, es conveniente, es preciso, es obligatorio que sea irreprensible. Tenemos que hacerlo, porque vamos a estar como modelo, ¿verdad? Y me gusta cuál es la causa. Somos administradores de las cosas de Dios. Eso es impresionante. Medítalo un poquito en tu mente. Administramos las cosas de Dios. No sé cómo te sentirías si estás trabajando en tu empresa y el dueño te pone a administrar sus cosas. Es algo de responsabilidad. Bueno, ahora piensa en esto. Dios te ha dado cosas para que administres su reino. Administrador es la palabra oikonomos y se refiere a distribuidor de la casa, supervisor, curador, un mayordomo, alguien que tiene autoridad y responsabilidad de hacer algo, de cuidar. Y denota eso, un siervo responsable de la administración de una casa. En estos tiempos así, ese era un oikonomos, era responsable de la administración de la casa, de los bienes, era responsable de la dirección de otros siervos y era responsable del cuidado de los hijos menores de edad. Todo eso hacía un oikonomos de aquellos tiempos, imagínate, si eran esclavos o libertos o hijos. Y ese es un gran privilegio, mis hermanos, es una gran responsabilidad. Estamos administrando las cosas de Dios. Eso implica que son cosas de impacto eterno y que un día vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos confió. Es importante ser responsables en nuestro trabajo y todo, tenemos que hacerlo, sí, pero estamos administrando cosas eternas. Tienes en tus manos cosas eternas y el evangelio ya se te dio. Mira, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Eso es pesado para mí. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. No quieres un pastor amargado. Pablo también le decía a los orgullosos corintios acerca de él y de Apolos. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora se requiere que los administradores, cada uno se haya hallado fiel. ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué otros te están viendo, mi hermano? Hechos 20:28 dice, hablando a los ancianos también, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y eso es lo que a mí me toca, que Él adquirió con su propia sangre. Eso es lo más importante, mis hermanos. Ser negligentes con lo que Dios nos ha dado es tener en poco que el Hijo de Dios haya ido a la cruz a morir por nosotros. Y eso es algo muy importante. La iglesia le costó a Cristo su propia sangre. Y tenemos que estar pensando en eso. Estoy administrando cosas que Dios me dio. No nada más estoy recibiendo cosas para que me vaya bien el día y todo y no me vaya tan mal y no me sienta tan triste. No, Dios me ha dado algo para administrar. En este caso, Pablo está hablando de falsos maestros, lobos vestidos de oveja. ¿Y sabes qué me gusta eso? ¿Sabes cómo puedes cuidarte de todas esas cosas? Con sana doctrina, pero con una sana conducta. Qué importante, mis hermanos, es entender la verdad, la justicia y la piedad. Porque esas cosas son las que realmente nos protegen. Nosotros pensamos que es una buena cuenta de banco, que es un buen trabajo, un buen sueldo. Sí, esas cosas ayudan,
Pero ¿quieres un verdadero protector? Vístete de verdad, dice en Efesios. Vístete de la justicia de Dios, vístete de piedad. Eso te va a proteger. Es bien importante buscar un carácter, un corazón redimido. Honestamente buscar al Señor. Él se encargará del resto. Y alguien dirá, bueno, pues entonces eso es solo para pastores. No, todos tenemos la responsabilidad de responder a lo que sabemos. Todos. Ya hay cosas que entendemos y somos responsables de eso. Dice Mateo 18, 6 al 7, checa eso. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, aquí ya no está hablando de niños, está hablando en general de los creyentes en la iglesia, y eso te incluye a ti y a mí. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y echado en el fuego, en el infierno del fuego. Entonces, ¿de qué está hablando esto, mi hermano? Otra vez, un carácter, una armadura espiritual, verdad, justicia, salvación, evangelio. Tienes que cambiar ese chip en tu mente, porque nuestra antigua naturaleza pecaminosa nos hace ver que las cosas buenas son un estorbo, algo imposible, aburridas, pero son todo menos una bendición. Me van a quitar algo. Si yo empiezo a ser bueno, si yo empiezo a ser justo, si yo empiezo a decir la verdad, me van a quitar algo. No es así. Te van a proteger. Dice Proverbios 15, 8 al 9, tú después lees Salmo 37, pero Proverbios 15, 8 al 9 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, el que no toma en cuenta a Dios, mas él ama al que sigue la justicia. ¿Y qué significa eso? Que hay protección, verdadera protección y bendición. Por eso tenemos que vernos como lo que somos, mis hermanos, administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro, ni siquiera tu vida es tuya. Es una oportunidad de glorificar a Dios. Y todos, cada uno estamos llamados a la madurez, al crecimiento. Alguien que ha creído en Cristo por amor y en respuesta al amor de Dios está llamado a ayudar a otros a crecer. Esa es una de las funciones de los pastores y líderes: cuidar, alimentar, dirigir con la palabra de verdad. Y es algo que debe enderezarse. Dice, inciso A, esto es lo que un buen administrador de Dios debe enderezar y te va a proteger. En primer lugar, no soberbio. Ese no estaba en 1 de Timoteo. O sea, ¿sabes quién es alguien soberbio? Alguien que se agrada a sí mismo, alguien arrogante, contumaz, presuntuoso, alguien duro, severo, terco, autocomplaciente. El diccionario Vine dice, denota a uno que dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. O sea, lo opuesto a ser amable o gentil. El liderazgo que este mundo vende y muchas veces lo quiere meter a la iglesia está basado en eso. En ser agresivo, en ser terco, en ser pagado de mí mismo. Pero si somos embajadores de Cristo, mis hermanos, es lo contrario. Estamos llamados a pelear la batalla contra nuestro egoísmo, contra nuestro ego, contra la gloria personal. Para este mundo sí, la soberbia es una virtud, pero para nosotros no. Es una debilidad. Es algo de lo que nos debemos deshacer. No es un arma a nuestro favor, mis hermanos. Es un arma de Satanás para nuestra destrucción. La soberbia no es amiga del creyente. Me encanta Juan 13. Tú lo puedes ver, ¿no? Dice desde el 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Y créeme, los pies de los discípulos no estaban limpios, como ahora hacen la ceremonia esta, porque llevan los pies limpiecitos, que no huela a nada y que se vean bonitos. Pero ellos no, acaban de estar, usaban sandalias. Y el Señor, sabiendo lo poderoso que era, no utilizó soberbia, sino humildad, servicio. Mateo 20, 27, brinco 1, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta Mateo 11, 25 al 26, cuando Jesucristo está respondiendo a los soberbios habitantes de Corazín y de Betsaida. Les dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús a su soberbia, dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y después dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si eres soberbio, deja que el Espíritu Santo te enderece y te haga como tu Señor. No iracundo. Iracundo es la palabra orgilios, que es alguien irascible, colérico, arrebatado, de mal genio, irritable. Dice John MacArthur, alguien que tiene una especie de fusible de bajo voltaje que con mucha facilidad puede provocar un cortocircuito emocional. Entonces es interesante que la soberbia y estén juntas, mi hermano, porque alguien iracundo es alguien que no puede herir su susceptibilidad. Bueno, un líder en la iglesia, o si eres líder en tu familia, no puedes tener este espíritu de hostilidad, de resentimiento y de enojo. Aún en ocasiones cuando te parezca que todos están en tu contra, aún que recibas ataques de gente criticona, indiferente, ¿verdad? Este es alguien flexible, que puede trabajar con quien sea, con amabilidad, así sea gente difícil. Alguien que se somete con gozo al Señor y sirve a todos. Y si es alguien iracundo, si tú eres así, Dios es capaz de enderezarte, si te rindes a Él. Te puede dar un espíritu afable y apacible. No dado al vino, ya lo hemos hablado también, paroinos, ¿verdad? Alguien que no se emborracha, alguien que no depende del alcohol para relajarse, divertirse, para socializar, ¿no? Algunos toman dogmáticamente esto, que un pastor ni siquiera jamás debe tocar sus labios una gota de vino, ¿no? Otro extremo también en 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo que tome un poco de vino para el agua. Entonces ellos dicen, bueno, pues entonces sí puedes echarte tus 2, 3 chelitas. Yo no creo que es así. Yo creo que el principio está en Romanos 15. No debemos hacer algo que tropiece a nuestro hermano por amor a él y por amor a Cristo. ¿Por qué no quieres que Cristo sea vituperado? Porque lo más importante para ti no es satisfacerse con una chela helada, sino glorificar a Dios. No creo que sea un gran deal si alguien toma una copa de vino para su cena, pero no así si eres líder en la iglesia, porque no quisieras hacer tropezar a alguien que tiene un problema de adicciones. 1 Timoteo 3:15, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que somos columna y baluarte de la verdad. Entonces piensa en eso, en todas las cosas que vayas a hacer o decir. Piensa a quién representas. Tenemos que ser un ejemplo. Si alguien dice, yo quiero hacerlo, bueno, pues entonces no debes estar en el ministerio. Si tu derecho a tomar una copa de vino o cerveza es más importante que el ejemplo que le tienes que dar a tus hermanos, que el llamado que Dios te está haciendo a servirlo, entonces tienes un problema mayor. Orgullo, adicción, pero definitivamente Cristo no está en el número 1 en tu vida. Porque acuérdense de eso, mis hermanos, el servicio exige sacrificio. Y en eso consiste el amor sacrificial. Si no estás dispuesto a poner a un lado las cosas que son necesarias para representar bien a tu Señor, mejor no sirvas porque no estás listo todavía. Necesitas crecer. Acuérdate de Abraham, ¿no? Una de las cosas por las que el padre de la fe se caracterizó no fue por las cosas que él estuvo acumulando, sino por lo que renunció y cómo Dios lo bendijo. Nosotros estamos llamados a negarnos a nosotros mismos y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea por el reino de los cielos, porque es lo más importante para nosotros. ¿Cuántos de ustedes es lo más importante para ustedes Cristo? Entonces, más aún que vivimos en este lugar, mis hermanos. Por eso soy cuidadoso con esas cosas. Para un bautista, sabes que si tú no lo sabías, pero para un bautista es pecado que bailes, es pecado que tomes vino, es pecado que siquiera toque el vino tus labios, varias cosas. Entonces, por amor a ellos, hay cosas en las que sí podemos decir, mejor no, por amor a ellos. 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, ¿verdad? Entonces, ten cuidado. Si necesitas acomodar lugar una copa de vino, una cerveza para relajarte, divertirte, socializar, quizá tienes un problema de adicción. Y eso tiene como fondo la idolatría, porque es lo que requieres para ser gozo, feliz, tranquilo, seguro. Pero tienes que saber que todo eso lo tienes en Cristo y tienes que aprender a ser lleno y pleno en Cristo. Entonces comienza orando. Señor, tengo un problema. Si no tengo un problema, dame el poder para vencerlo, Señor, si está ahí. Hazme feliz tú, Señor. Lléname tú, dame plenitud tú, Señor, porque tengo una responsabilidad muy grande. Estoy administrando las cosas de Dios. Y si estamos liderando, mis hermanos, no olvidemos lo que dice el versículo. Tenemos que ser irreprochables y tenemos que cuidar esta área.
Nadie tiene por qué decir jamás, ¿viste el pastor? Le dio un trago a la cerveza, le tomó a la copa. O que llegues a mi casa y tiene el refrigerador lleno de cervezas. ¿Y eso qué es el pastor? ¿Y eso qué es el anciano? No es aceptable. No es aceptable por lo que hacemos, por quien representamos y por amor al Señor. Y te aseguro que si te ocupas en conocer verdaderamente a tu Señor, todo eso va a pasar a segundo término. Por eso, encárgate de eso, escucha la voz de tu pastor, de tu Señor, para que puedas abandonar todo eso y sentirte bien. Dice Proverbios 21, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. No pendenciero, ¿verdad? Plectes, ¿qué significa eso? No golpeador o violento, peleonero, colérico, ¿no? Pleitero. Imagínate, estamos manejando el evangelio de la paz. ¿Cómo puede ser posible? Santiago 1:19-20, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que grites, no vas a producir algo bueno en alguien más. Santiago 3:16, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Interesante. Entonces tenemos que buscar el fruto del Espíritu, mis hermanos. Paz, dominio propio, amor, paciencia, benignidad. Y seguramente en Creta había mucho pendenciero. Te digo que tenían fama de que todo lo arreglaban a golpes, a gritos, sombrerazos. Pero nosotros no debemos hacerlo así. Tenemos que confiar en que Dios no está dormido, mis hermanos, cuando estás en una situación de veras. Aprende como Abraham a renunciar, vas a recibir más. Mira lo que dice Romanos 12:19-21. No se vengan ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios. Escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es el que te la hizo, el que te dio la puñalada por la espalda, el que sientes que te aborrece, a ese, te está hablando de ese. Si haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, o sea, harás que se avergüence de su conducta. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, Dios puede enderezar esa tendencia que tienes a la hostilidad. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? ¿Qué significa? Es la palabra aisjroquerdes. Alguien tacaño, alguien miserable, alguien codicioso, ¿verdad? Falto de contentamiento, entregado a los deseos de sus ojos, de su carne, la vanagloria de la vida. Alguien que sin honestidad ni integridad busca riquezas, prosperidad económica a cualquier costo. Es esto. No puede ser eso, ese es alguien torcido. Siempre el codicioso, el que no tiene contentamiento, lo va a llevar a la inconformidad, a la envidia, lo va a llevar a la deshonestidad y tarde o temprano al fracaso. Ten mucho cuidado con eso. Pide a Dios que te llene de contentamiento, que te lleve a ser un hombre generoso, una mujer generosa, que no tenga miedo. Dice el Señor, no tengan miedo para que les den, ¿cómo dice? Bolsa apretada y remecida en las manos. No temáis, manada pequeña. Proverbios 11:1 dice, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. El Señor exige el uso de pesas, balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. O sea, sea honesto. Proverbios 22:1. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Y no es que nosotros los líderes no tengamos derecho a ganarnos la vida, ¿no? Los pastores. Ese no es el problema. ¿Te acuerdas lo que dicen? Lo vimos en 1 Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y eso se refiere a economía. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dice 1 Corintios 9:11-14, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Así también Él ordenó al Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No te sientas ofendido porque tengo un sueldo. No está mal. A lo que el Señor se refiere es codicia. Amar lo que no es nuestro. Buscar, no estar felices con el juego que el Señor nos dio. Y si eso es así, el Señor puede arreglarnos, puede enderezarnos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos tienen sustento y abrigo? Amén. Pues estemos contentos con eso. Mira lo que pasa. El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que usen a los hombres en perdición y destrucción. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No quieres ese resultado en tu vida.
Inciso B, así es como luce un administrador de Dios vivo, del Dios vivo, enderezado por el Señor y por su gracia. Esa es la parte positiva. Hospedador, ya lo hemos visto, filóxenos, ¿verdad? No nada más se refiere a abrir las puertas de tu hogar, sino estar dispuesto a conocer gente nueva. Y créeme, cuando salimos los miércoles hay gente rara y difícil que parece como que te va a golpear. Pero no tienes que tener miedo. Tenemos que ir porque Cristo la ama. Amantes de lo bueno, filágazos. Eso me gustó mucho. Alguien que anhela el bien, alguien que promueve la virtud, alguien que ahora le gusta lo que es bueno, que ama la bondad, amigo del bien, inclinado al bien. No aquellos que lo bueno les parece ridículo. Ay, no, qué cursi. ¿No? O de los que se burlan de los espirituales. Ay, tú espiritual. Justifican su carnalidad y ya les llamas, eres un legalista o religioso. Nada que ver. Acuérdate, antes de Cristo, el incrédulo es caracterizado por amar sus tinieblas. De hecho, por eso la gente dice en Juan capítulo 3 que no vienen al evangelio porque aman sus tinieblas. Pero es hermoso cuando el Espíritu Santo de pronto nos da nuevos apetitos, nuevos deseos. Y cualquier creyente debería hallar ese deseo en su corazón para él y para sus hermanos. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios puede destorcer eso de nuestros corazones, mis hermanos. Si lo hizo con los cretenses, puede hacerlo con nosotros. Dejar de amar nuestros ídolos, las tinieblas, dejar de estar, que nuestro corazón late, ya quiero ir a hacer aquello que no es bueno. No, amar lo bueno. Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, piensa en esto. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haz. Checa el resultado, el Dios de paz estará con vosotros, porque a veces no está con nosotros el Dios de paz. Sobrio, nefáleos, alguien que está al mando de su mente. Ese me gustó, esa frase. Alguien que tiene el control de lo que piensa y hace. Alguien que no permite que ni las circunstancias, la inmoralidad, la necedad de otros o malos pensamientos desvíen su atención de lo que Dios le ha mandado hacer. Alguien que se abstiene de cosas inmorales, que atentan contra su vida espiritual. Alguien que también evita cosas triviales, improductivas. Alguien que conoce sus prioridades y no se desvía de ellas. Y sabes que el dominio propio es un fruto del Espíritu, me encanta. Porque es por el control del Espíritu Santo, alguien que aprende a controlar sus pensamientos pecaminosos. Vienen a su mente, no quiero pensar en eso. Alguien que aprende por el poder del Espíritu Santo a no dejarse llevar por emociones descontroladas que lo llevan a pecar. No, esto no viene de Dios, no está bien, no sé. Y me encanta que el Espíritu Santo pueda hacer eso en nosotros. Lo contrario sería alguien intoxicado, ¿no? Que hace lo que sea y se puede tirar de un puente. Pero el Espíritu Santo puede destorcernos y darnos este dominio propio. Justo, ¿verdad? O esta sobriedad, perdón. Justo, dicaios. Lo que es apropiado, correcto, lo que Dios demanda. Alguien que entiende lo que Dios demanda y lo puede aplicar. Alguien que refleje el justo y ecuánime carácter de Dios. Justicia es eso que Dios demanda. Alguien que no se deja llevar por los dictados de su perverso corazón, sino que tiene la justicia de Dios como filtro para juzgar lo que piensa y lo que hace y lo que va a aconsejar, cómo va a exhortar. Dios puede enderezarnos y hacernos justos. Santo, ocios, ¿verdad? Es con H, ocios. No es la palabra común que conocemos como agios. Tiene que ver en general y significa con lo mismo, pero se refiere a alguien, ¿sabes qué? Devoto a la verdad. Alguien enfocado en la dirección de Dios, en los propósitos de Dios, que con toda sinceridad y honestidad e integridad se ha entregado al Señor, que no tiene agendas ocultas, que no busca lo suyo. Señor, aquí estoy. No tengo nada que ocultar, no quiero retener nada. ¿Qué quieres, Dios? De esto inservible, ¿quieres hacer algo que sirva? Aquí está, Señor. Dueño de sí mismo, también me gustó eso, encrates, fuerte, bien controlado, disciplinado. Esto más habla de eso. Habla de alguien disciplinado, mi hermano. Alguien que camina con Dios en integridad de su corazón. Pablo dijo en 2 Corintios, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Me llama la atención. Dios se la dio. Hemos aprendido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana.
Esa es la forma que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Y esta fue la última, mis hermanos. No podemos darnos el lujo, mis hermanos de Calvary, todos ustedes, no podemos darnos el lujo de estar viviendo vidas descuidadas, vidas impuras. Si realmente quieres ser útil para el reino de Dios, si realmente quieres encontrar recompensas del cielo, que has hecho tesoros aquí, no podemos seguir siendo niños fluctuantes, mis hermanos, a la deriva, llevados de aquí para allá por tentaciones de Satanás, por nuestras debilidades, por nuestras emociones. Siempre perdiendo, siempre desperdiciando. Necesitamos, mis hermanos, recuperar una vida verdadera de devoción y disciplina. Esto es alguien dueño de sí mismo. Y es algo que el Espíritu Santo quiere proveer para ti, para mí. Tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que levantarnos. Sé que hemos visto muchos discipulados, hemos recibido mucha enseñanza. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Dónde están tus cuadernos de anotaciones? ¿Dónde están tus disciplinas espirituales? ¿En qué libro estás ahorita leyendo? ¿Cuántos han estado en Navegantes hasta ahora, mis hermanos? Puedes levantar tu mano. Muchos de ustedes saben lo que es hacer un devocional, saben lo que es memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo andas en todas esas cosas? Rengueando, medio caminando. Ya otra vez se te salió la cadera de su lugar. Por lo mismo. Pero en Cristo podemos encontrar este evangelio poderoso para que nos transforme y nos enderece otra vez. Tienes que entender algo, mi hermano. La gracia de Dios está fluyendo cada día. Cada día, cada día. Y Dios es generoso impresionantemente. ¿Por qué estás dejando que se desperdicie? ¿Por qué permitir que sigas igual, esclavizado a tus pasiones y deseos, a adicciones, cuando puedes ser libre? Acuérdate que vas a dar cuenta, mi hermano, de todo lo que escuchaste. Tus obras, las mías, van a ser pasadas por fuego. Vamos a recibir pérdida o ganancia. Y no es algo que debas tomar a la ligera. Piensa otra vez. Los cretenses mentirosos, bestias salvajes, glotones y ociosos, muchos de ellos fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y Tito los designó como ancianos. Y si lo hizo con ellos, ¿qué crees? Puede hacerlo con nosotros. Pero deja que Dios complete lo incompleto en ti. ¿Por qué tienes que andar incompleto? El hermano, no, pues es que el hermano esto. El otro hermano que haga esto, pues es que sí está bueno en esto, pero esto. No puede ser, mis hermanos. Podemos estar completos en Cristo. No tienes que andar al 50 o al 30. No puedes ser indolente e irresponsable. Tienes el 100% de Dios para ti. El 100% de su gracia y de su poder. No lo ignores. Te pido que hagamos eso, mis hermanos. Y hoy en especial que vamos a tomar la cena del Señor. Si hay alguien que no ha hecho una decisión por el Señor, no estás incompleto. Estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas vida para que después el Señor comience a completarte. Y si no has hecho una decisión por Cristo, te invito a que la hagas hoy, para que Él te dé vida. Si estás hoy aquí y estás escuchando por primera vez esto, no te había caído el 20 y hoy te está cayendo, necesitas hacer una decisión. No es suficiente creer y hacer una oración. Tienes que hacer una decisión de entregar tu vida al Señor. En Cristo hay restauración y poder estar en el lugar donde fluye su gracia. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, descompuestos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces te invito a que hoy te arrepientas de tus pecados, reconozcas a Cristo como tu Salvador, le des ese lugar, el trono de tu corazón al Señor de una vez por todas y que permitas que Él te comience a enderezar. Yo no sé cuántos de aquí necesiten ser enderezados. Yo la verdad todavía necesito que el Señor me enderece de muchas cosas. Necesito una buena hojalateada, pintura y lo demás. No sé tú, mi hermano, no sé tú. Pero te invito, mi hermano de Calvary, ustedes que están acá conmigo, ¿cuántos de ustedes quieren tomar una decisión para ser enderezados por el Señor? Pues vamos a tomar la cena del Señor, vamos a recordar ese pacto, ponte de pie y vamos a orar. Y no quiero dejar de decirle si hay alguien que no ha hecho esa decisión por Cristo, cierra tus ojitos y dile al Señor, Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que he pecado, Dios, y yo quiero entregarte mi vida, mi corazón. Reconozco, Dios, que solo tú salvas, Señor. Reconozco que yo estoy inservible, muerto, Dios. Y no solo eso, Señor, que mis pecados te llevaron a la cruz y que yo estoy condenado.
pero también entiendo que tú fuiste a la cruz a morir por mí. Entiendo que tú vives, resucitaste el tercer día y que en esa cruz del Calvario recibiste lo que yo merecía. Dios, perdona mis pecados, dame vida eterna. Ayúdame a comenzar a funcionar, porque no es que esté incompleto, estoy muerto, pero quiero tu vida, Dios. Te pido que me des vida en abundancia. Ya no quiero vivir torcido, Señor. Señor, tu palabra dice que tú puedes hacerme, Señor, nuevo, una nueva criatura, Dios. Y en mi exterior, Señor, puedo ir siendo enderezado. Lléname, por favor, perdona mi maldad, dame vida nueva. Quiero ser tuyo. No quiero andar más tropezando y haciendo tropezar a otros. Dios, ayúdame, Señor, por favor, para que comiences a completar lo incompleto en mí. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dice así. Perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Mi hermano, esta copa de jugo de uva y este pedazo de pan no puedes tomarlo en menos. Si no has hecho a Cristo el Señor de tu vida, no lo tomes. No es para tu bendición. Pero si el Señor es Jesucristo, lo has hecho el Señor de tu vida, puedes hacerlo. No es para los justos, no es para los santos, no existe, no es para los perfectos, perdón. No existe gente perfecta, no es para la gente que nunca ha pecado, no existe ese tipo de gente. Es para aquellos que han sido justificados y santificados por el Señor. Esas son las palabras correctas. Checa, el Señor fue entregado por nuestras transgresiones para que tengamos vida, para enderezarnos. ¿Cuántos quieren ser enderezados hoy, mis hermanos? El Señor, ¿sabes qué? En otra ocasión, en otro evangelio dice: cuánto he querido tener esta Pascua con ustedes. El Señor sabía. ¿Sabes que Jesucristo sabe nuestro dolor? Sabe que nuestra más grande necesidad no es que no tenemos esto o aquello, sino nuestro pecado. Esa es la causa de todos tus males, y Cristo ya vino a saldar esa cuenta. En Cristo tenemos libertad. Por eso Él estaba lleno de gozo. Y Señor, en este pan, Señor, recordamos tu cuerpo partido, literalmente, Señor. Espinas, una corona de espinas, Señor, atravesó tu cuero cabelludo, Señor. Sudaste sangre esa noche en Getsemaní. Dios, los latigazos fueron reales. Dios, expusieron tus músculos y quizá hasta tus órganos, Señor. Los golpes fueron reales, la humillación fue real. 600 soldados sobre ti, Señor, humillándote. Al Rey de los cielos, al Creador del cielo y la tierra, que cayó, no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero, siendo el sacrificio que iba a quitar el pecado del mundo. Dios, nosotros merecíamos eso, Señor. Señor, no puede ser, Dios, que sigamos chuecos por gusto, que sigamos torcidos por gusto. Dios, no, Señor, no puede ser. Dios, gracias, Señor, por morir por nosotros, Señor. Y comiendo este pan, yo te pido, Señor, que nos permitas, por favor, Señor, nos permitas recordar esto, Dios, no tenerlo en menos, Dios. Por favor, si quieres tomar el pan. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Dios mío, esta copa representa tu preciosa sangre, Señor, derramada por nosotros. Qué gozo habría en ti. Tu palabra dice en Hebreos capítulo 12, que puesto el gozo delante de ti, menospreciaste el oprobio, menospreciaste la vergüenza, Señor, porque sabías lo que vendría, Señor. El día de hoy podemos ser limpiados de nuestros pecados, Señor, nuestras maldades. El día de hoy podemos ser cubiertos con tu justicia y podemos ser aceptos en el amado.
y nunca más tener que ser condenados. Señor, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia. Señor, ¿a quién se le hubiese ocurrido? El Dios del cielo y la tierra tomando nuestro lugar, vistiéndose de carne y hueso. ¿A quién se le hubiese ocurrido, Dios? Y recuerdo todas mis maldades, Señor. Hay unas que no quisiera recordarlas, que jamás hubiera querido hacerlas, Dios. Pero por todas esas cosas vergonzosas, Señor, fuiste a morir en mi lugar, Dios. Y tu preciosa sangre me perdonó, me cubrió. Señor, no es algo que yo pedí y que sé que no mereceré jamás, por eso es misericordia. Pero, Señor, gracias. Lo único que puedo hacer es decirte gracias por morir por mí, gracias por justificarme, gracias por darme vida eterna, Señor. Dios, yo quiero que me endereces, Señor. Quiero ser enderezado por ti, Dios. Gracias, Señor, porque nada me puede arrebatar de tu mano, porque tu sangre ya fue derramada y porque tú venciste a la muerte, Dios. Puedes tomar la copa. Mientras estás ahí, medita, mi hermano. Vamos a hacer un cantito para despedirnos. Pero medita en lo que acabas de hacer. Dice la Biblia que si bebemos el cuerpo de Cristo, comemos su carne indignamente, somos culpables de juicio porque no lo estamos discerniendo. Porque no estamos reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dile: me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has de hacer. Puedes hacer ese canto otra vez en oración y en convicción personal. Dile: me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has de hacer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. El siguiente verso nos dice, mis hermanos, algo que es una realidad. Solo el Señor puede hacer algo en nuestros corazones, su gracia. Dile: Señor, hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Por eso todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Hay una conclusión a la que tienes que llegar, mi hermano, y eso es lo que dice el verso 3. No se trata de ti, pero sí, tu responsabilidad es estar en Cristo. Dile: nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Y
Él es capaz de hacer las cosas que no son como si fueran, y Él es capaz de enderezarte, mi hermano. Él es capaz de enderezarte, pero tienes que querer, tienes que poner manos a la obra. Por eso di conmigo: todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Dilo otra vez: todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Y la canción está en tiempo pasado, mi hermano, porque si ya has hecho Cristo el Señor de tu vida, es algo que ya sucedió, que tienes que creer y por lo cual tenemos que vivir. Hagamos una vez más ese coro y no te vayas, porque necesitamos orar por los hermanos. Y di: todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Señor, y qué experiencia tan preciosa, Señor, aquel día en que nos encontramos libres de peso extra, Señor, y que pudimos finalmente, Señor, entender lo que era paz, lo que era perdón, lo que era no tener culpa, Señor, y finalmente una esperanza viva, Dios. Gracias, Dios. Bendice tu iglesia, Calvary, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que hemos aprendido. Líbranos, Señor, de solo escuchar como canciones lindas tu palabra, Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Líbranos de un corazón duro, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar, a creer, Dios. Te pido por aquellos que estén tan arraigados, Señor, a su pecado, Señor, a un matrimonio a medias, Señor, a una vida a medias, que hoy puedan decidir no más. Endereza, Señor, endereza lo torcido, Dios. Regresa al camino lo que está fuera, Señor, y danos libertad. Por favor, Señor, permítenos ver el milagro, Señor, de ver vidas transformadas, Señor, de ver matrimonios restaurados, Señor. Y llena esta iglesia, danos el privilegio de tener líderes, Señor, gente, ancianos, Señor, que ayudan a otros, Señor, renovados por tu Espíritu Santo y con estas características, Señor. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús.